Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con el repaso de los conceptos eh, que hemos visto en algunos de los capítulos anteriores. Eh, Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy con un registrador, con un transmisor, también electrónico, pero de los llamados eh, transmisores a base de galgas extensométricas. La estructura es la siguiente: tienen también un elemento primario para captar la variable, pero ese elemento primario tiene la característica de que puede hacer una transformación de la energía de la variable en señal eléctrica, y con eso se elimina algunas de las secciones del instrumento de balance de fuerzas. Básicamente, pues, ¿cuál es el caso del instrumento de balance de fuerzas? El propósito es captar la variable, convertirla en movimiento mecánico y luego que ese movimiento mecánico accione un dispositivo para que se convierta en señal eléctrica. Entonces, en el caso de los instrumentos de galgas extensométricas, ocurre que el elemento primario hace una conversión de la energía directamente a señal eléctrica. Entonces, no es necesario eh, los pasos anteriores, que son convertir la señal en movimiento mecánico y luego llevarla hasta donde esté el detector de movimiento que lo va a convertir en señal eléctrica. Entonces, en este caso no hay sistema de articulaciones, no hay unidad magnética de realimentación, que es la que se encarga de controlar las vibraciones del que se presentan en la barra de balance de fuerzas, la cual tampoco existe en este instrumento. Por lo tanto, todas esas partes, todas esas secciones, pues no aparecerán en este instrumento. Entonces, lo que sí habrá será una tarjeta electrónica, pero no habrá una unidad magnética de realimentación, no habrá una barra de balance, no habrá una barra de ajuste o de calibración para el instrumento, no habrá resortes de compensación de ajuste del cero. Entonces, todo este sistema y la barra que sale de aquí hacia el interior del equipo, toda esta sección no existe en los instrumentos de galgas extensométricas. Por lo tanto, de este instrumento veríamos solamente la parte de la tarjeta electrónica y no el sistema eh, de balances, la barra de balance, la unidad magnética de amortiguamiento, balance de fuerza, que es esta pieza de aquí. ¿Sí? Esta pieza de aquí no la tendríamos, ni esta barra, ni este sensor de movimiento, ni esta barra de ajuste de calibración. Entonces, todo esto que está aquí, todas estas piezas, no existirían, solamente la tarjeta electrónica. Por lo tanto, las dimensiones del instrumento bajarían. Aquí se alcanza a ver la tarjeta electrónica. Entonces, toda esta pieza no existe para el instrumento de galgas extensométricas. Por lo tanto, el instrumento se vuelve más compacto. Debido a esto, ¿verdad? De que en este instrumento el elemento primario es capaz de hacer una transformación de la energía del sistema, del proceso, a señal eléctrica en forma directa. Entonces se ahorra toda esa sección de conversión de energía y pues se eliminan algunos factores por ejemplo, repetibilidad. La repetibilidad de la señal que está recibiendo, pues es más fácil en este tipo de traductores volver a manifestarse que en el caso anterior, de que tenía que ser un traslado de la energía de mecánico a eléctrico y luego a señal de corriente. Aquí es directamente de señal de lo que está sensando, la señal, digamos, mecánica a señal eléctrica. Esa es la diferencia. Entonces es más fácil estar sensando las señales, la repetibilidad de la señal, la sensibilidad del instrumento, todo mejora.
Esa señal eléctrica pues va a ir a un circuito de medición, eh, y ese circuito de medición forma un sistema llamado puente de medición, y luego la señal que sale de ese puente de medición va al circuito amplificador, que es el que va a producir la corriente de 420 miliamperes. Entonces todo ese conjunto de elementos forman a un transmisor de galgas extensométricas. Digamos que es el concepto general, porque aquí también va en este concepto incluido los transmisores electrónicos de algunos otros principios de operación que detectan diversas variables. El aspecto principal pues es de que se busca hacer un instrumento más compacto, sobre todo en la medición de presión. Entonces el equipo va a ser un equipo más reducido, va a tener su cámara de medición, estas serían las cámaras de medición, y una tarjeta electrónica en la parte posterior, la cual pues puede ser una tarjeta que tenga una serie de puntos o ajustes de calibración. En algunas ocasiones la tarjeta está reducida a una expresión mínima donde solamente tendríamos dos puntos de calibración, el punto de calibración del cero y el punto de calibración del span, dependiendo del diseño que tenga el fabricante. Inclusive pues hay instrumentos de este tipo que pueden caber en la palma de la mano, son instrumentos que pueden ser de tipo o de los llamados miniatura, sensores miniatura para las diferentes variables. Aquí tenemos en esta imagen la representación de el diagrama esquemático de cómo está estructurado este dispositivo. La parte de la base, aquí está la zona de la llegada de la presión hacia un diafragma. Entonces el diafragma está sensando lo que es la variable de proceso, y del otro lado del diafragma está lleno de aceite de glicerina. Ese aceite de glicerina pues sirve para transmitir la presión que está sensando el diafragma del lado posterior, del lado opuesto. Aquí está sensando la presión, y del otro lado, a través de la glicerina, transmite la presión hacia donde está la pastilla de medición, hacia donde están los dispositivos que van a estar sensando la presión, formando el circuito de medición, que en este caso pues está marcado con el nombre de galga de silicón. Esta pieza está formada por varios componentes, varias resistencias piezoeléctricas, las cuales cuando reciban la presión van a provocar una variación eléctrica, y están rodeadas esas piezas de una capa de silicón. Esa capa de silicón pues es de varias, tiene diversas características. A veces es muy delgada y a veces es bastante gruesa esta capa. Eso con el propósito de darle diferente nivel de sensibilidad al equipo. Entonces, si el equipo va a medir una presión muy pequeña, la capa de silicón es muy delgadita para que la presión provoque el efecto esperado, que es el que la presión incida, provoque una deformación en los elementos piezoeléctricos y estos empiecen a generar electricidad proporcional a la presión que están recibiendo. Pero si se trata de medir una señal de una presión más elevada, aumenta el espesor de la capa de glicerina en los equipos que van a leer presiones más altas. Entonces esta capa de silicón se vuelve más gruesa, y cuando llegue la presión de la señal de que viene desde el proceso, va a batallar más la presión para poder deformar o hacer presión sobre lo que es la pastilla extensométrica. Entonces la presión va a incidir, pero debido al grosor, al espesor de la capa de silicón, va a ser más difícil que llegue a deformarlos, y por lo tanto se van a deformar, pero cuando llegue una presión
de mayor intensidad. Y así sucesivamente, entre más rango tenga el instrumento, esta capa va a ir aumentando. De ahí, pues la señal que produzca la pastilla de galgas estensométricas va a ir a un circuito amplificador oscilador del cual forma parte, porque de ahí se está alimentando la pastilla. Y la pastilla, pues de esa alimentación va a generar una respuesta eléctrica, una señal de salida, la cual se va a amplificar en el circuito amplificador que forma parte de la tarjeta, se amplifica y luego se modula en forma de corriente hacia la salida. El acomodo de la pastilla de medición de las galgas estensométricas es un arreglo eléctrico de medición conocido como puente de Wheatstone, como hemos visto y analizado en clases anteriores. Y precisamente ese es el diagrama esquemático que representa a este instrumento. Bueno, un puente de medición de puente de Wheatstone, circuito amplificador que va a censar el desbalance eléctrico que hemos analizado que se manifiesta en ese puente de medición y que de ahí se convierte a señal de voltaje que se modula en forma de corriente para entregarlo a la salida en una señal de 420 miliamperes. Entonces, si recordamos, esta es la manera de representar en forma abreviada ese circuito de medición del instrumento. Y la forma física de estos instrumentos es la que está aquí. Si ven la parte de la base donde van los elementos de medición, los elementos primarios son iguales que los que veríamos prácticamente en el otro instrumento. Lo que cambia es el chasis de la parte superior, que es mucho más pequeño que el chasis de los de balance de fuerzas. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay una barra de balance de fuerzas que salga hacia arriba, sino que aquí está dentro la pastilla estensométrica y solamente veríamos aquí un cable plano que sale hacia la tarjeta de electrónica que está aquí arriba, la tarjeta de amplificación. Y pues aquí arriba veríamos solamente una resina donde está sumergida la cápsula de medición y veríamos la tarjeta del circuito. Perdón. Este instrumento que vemos en esta imagen, en la parte de la base vemos dos conectores, tal y como los veíamos en el instrumento de balance de fuerzas. Está para leer dos presiones en forma simultánea, es decir, la diferencia de presiones entre dos puntos. Es un instrumento transmisor electrónico para presión diferencial. Entonces ahí tenemos en ese instrumento, tenemos la siguiente referencia para su instalación. Tenemos aquí pues lo que sería el tanque del proceso en forma abreviada, digamos en un símbolo pequeño. De ahí se va a tomar la señal, las tomas de señal que van a ir hacia el transmisor. Entonces tenemos la válvula de alta presión, la válvula de baja presión, la válvula igualadora de presión, para que el transmisor sense la señal de la presión. Esta aplicación es en la lectura de señal para líquidos. Esta instalación es para gases. Entonces, para medir en gases, el instrumento se coloca en la parte superior. ¿Para qué? Para censar la presión de los gases solamente y no la del peso del condensado que se pudiera presentar en el tanque. Y en el caso de ser una lectura para presión de vapor, se maneja como si fuera un líquido, ya que se colocan trampas de vapor en las conexiones de alta y baja para que el vapor se condense y la lectura llegue en forma más estable a el transmisor.
Bien, un concepto que también estuvimos analizando en el curso fue el concepto de la calibración de los transmisores. Entonces, vimos por ahí algunas pruebas de calibración. Vamos a repasar pues los conceptos básicos de el hacer una calibración de un transmisor. El punto de partida pues es de que tenemos que familiarizarnos con el equipo visualizando su dato de placa, localizando cuál es la alimentación, cuál es la señal de salida, cuál es el rango de la señal de la variable que va a medir, qué tipo de variable va a medir, para poder escoger el material haciendo una lista de lo que se va a requerir. Multímetros, cables, mangueras, manómetro patrón de columna de agua, de columna de mercurio, manómetro patrón de articulaciones de precisión, reguladores de presión, una resistencia calefactora, todo depende de qué tipo de instrumentos es el que vamos a trabajar. Todo eso nos lo va a dar el dato de placa y de ahí sacamos un listado de qué material vamos a necesitar para su calibración. Entonces tendríamos que hacer una lista de cuál es cuál sería la señal de la variable de proceso que se le va a simular al instrumento, de qué rango sería y con qué la vamos a medir, con qué alimentación tiene el instrumento y con qué vamos a medir su señal de control de salida. En este caso, pues en este capítulo o en esta sección que vimos de este repaso es acerca de los transmisores electrónicos. Entonces, básicamente necesitaremos un miliamperímetro para tomar lectura de la señal de salida. Entonces, aquí en el diagrama vemos cómo queda esa estructura. Una fuente de voltaje, la fuente de alimentación del instrumento, y un amperímetro para leer las variaciones de corriente del instrumento, formando un circuito en conexión serie con el instrumento. Entonces tenemos el transmisor en serie con el amperímetro, en serie con la fuente de voltaje. Y del otro lado tenemos las conexiones, en este caso referido a un transmisor de presión diferencial. Entonces, como la presión de alta siempre le va a ganar a la presión de baja, está conectado solamente esa señal, el lado de alta, y se le va a simular la señal con lo que el lado de alta le va a ganar al lado de baja. En este caso, como es para presión diferencial, siempre la diferencial es de un valor pequeño. Y en este caso se está refiriendo al uso de como manómetro patrón de una columna de agua para censar la pequeña diferencial con la que el lado de alta le va a ganar al lado de baja. Entonces se le va a aplicar presión paulatinamente para el transmisor y luego leer qué ocurre al entregarle esa presión al instrumento. Entonces el paso siguiente es hacer este diagrama de verificación y calibración ya con los componentes que vamos a utilizar para simularle la señal de la variable de proceso. El paso que sigue pues es hacer la tabla de calibración. En la tabla de calibración pues hay que tener en cuenta de que va a llevar los aspectos o los parámetros acordes al campo de medida. Entonces, primero hay que repasar, bueno, el campo de medida, ¿cuál es? Bueno, va a ser de hasta 50 pulgadas de agua. Entonces, se debe establecer una lista de cuando menos 5 puntos de verificación. Si se puede más puntos, sería mejor. Mínimo 5. Del 0, 25, 50, 75 y 100. Y luego, pues, establece para esos porcentajes qué es lo que le vamos a aplicar en esos porcentajes al instrumento. 0% que significa para el instrumento, el 25 que es para el instrumento. Aquí nos dicen, bueno, este instrumento es de 0 a 50, entonces el 25 son 12.5, el 50 son 25 pulgadas de columna de agua, el 75 son 37.5 pulgadas de columna de agua. Y luego
la lectura de lo que vamos a leer en el manómetro patrón, que en este caso los datos del manómetro patrón, lo que vamos a leer en el manómetro patrón, tiene las mismas unidades que lo que se le requiere aplicar al instrumento. Siempre se debe procurar que así sea, para no tener la necesidad de hacer conversión de unidades. Hay ocasiones en que pues no hay más remedio por el rango de trabajo del equipo de que se tenga que hacer conversión de unidades, pero si se puede hacer esto de que la lectura del manómetro patrón o el manómetro patrón que se use sea las mismas unidades que lo que se le requiere aplicar al instrumento, eso sería lo ideal o lo más cómodo, digamos. Sería una lectura directa en pulgadas de columna de agua. Y luego viene una columna donde le vamos a dar lectura a los valores ideales de la señal que entrega el instrumento. Entonces, lo ideal que es, pues que entregue 4, 8, 12, 16, 20 miliamperes para estos porcentajes que estamos manejando del 0, 25, 50, 75 y 100%. Y entonces en esta es la tabla básica, faltarían las columnas ya para hacer la calibración, donde habría en la salida del transmisor una columna que debe decir, además de estos datos que son los de la salida ideal, una columna que debe decir la salida real sin ajustar, para que quede el registro de en qué condiciones estamos recibiendo ese instrumento. Y luego otra columna que diga salida real con ajuste o ya calibrado el instrumento, o sea, en qué condiciones lo dejamos ya para la puesta en servicio. La primera columna de verificación pues sirve para leer o identificar el tipo de error que pueda estar presente el instrumento, detectar si tiene error de cero, detectar si tiene error de span o detectar si tiene error de angularidad. ¿Sí? Como ya hemos visto en las prácticas que seguimos en el capítulo 1, donde vimos todo el procedimiento completo, ¿verdad? Entonces aquí a manera de repaso, pues estamos viendo algunos de los aspectos que vimos en esas prácticas. Aquí está otro ejemplo de calibración para otro instrumento, donde ahora se hace referencia a que se va a utilizar una columna de mercurio. Entonces, al usar una columna de mercurio, pues de inmediato la idea que se tiene es de que el rango de trabajo del instrumento es más elevado, es más alto. Y aquí lo vemos. El rango de trabajo del instrumento es de 0 a 2 kilogramos. La columna de agua abarca solamente una lectura aproximadamente de lo que sería la quinta parte aproximadamente del valor de la presión atmosférica. Acá estamos hablando de un instrumento que al que le debemos de aplicar 2 veces la presión atmosférica. Entonces una columna de agua pues no nos serviría para esta prueba, tal y como lo hemos visto en los análisis de las prácticas que hicimos en el laboratorio, ¿verdad? Hicimos el análisis del qué y el por qué la columna de agua no nos serviría en una aplicación de este tipo. A manera de repaso, pues vemos que no es suficiente. Necesitamos una columna que registre un rango de presión más elevado, y eso es lo que hace la columna de mercurio, en la cual esa columna de mercurio puede leer fácilmente 2 veces la presión atmosférica y un poquito más, casi 2 veces y medio, cerca de 3 veces la presión atmosférica. Entonces, lo ideal para esta prueba es un manómetro patrón de columna de mercurio, pero en este caso pues vemos lo que hacemos referencia de que hay que hacer las conversiones de unidades para el valor de la presión que se le va a aplicar. Entonces hay que recordar, bueno, esas conversiones tal y como las hicimos desde el semestre anterior y como lo vimos cuando hicimos las prácticas de este tema, pues hacer la conversión de unidades siguiendo el procedimiento que habíamos mencionado y poder sacar la columna, ¿verdad? De los datos según el instrumento.
Entonces aquí vemos ya la equivalencia que está manejándose aquí, que hay que recordar que aquí se nos está dando una equivalencia abreviada, no es la exacta. La exacta pues hay que hacer el cálculo tal y como lo vimos. Y luego una columna para la salida en miliamperes del instrumento. Entonces aquí en la salida del instrumento pues tenemos aquí en esta imagen pues los datos ideales. Si el instrumento estuviera en buen estado, perfectamente ajustado y calibrado, nos daría estas lecturas 4, 8, 12, 16 y 20 para los valores de 0, 25, 50, 75 y 100%. Pero pues hay que hacer el registro en una columna más de la verificación, es decir, saber en qué condiciones nos estamos recibiendo el instrumento, y luego la columna de la calibración para tener los datos completos de lo que es la calibración. Aquí tenemos otro ejemplo de calibración, pero el referido a un instrumento de rango alto de presión. Por eso la variable se va a simular con una bomba hidráulica que es capaz de desarrollar presiones elevadas. Y aquí pues nos dan el rango del instrumento de 0 a 80 kilogramos por centímetro cuadrado, que sería 80 veces la presión atmosférica, las cuales en un compresor convencional pues no podríamos alcanzar esa presión para simulársela al instrumento. Y tampoco las columnas patrón de mercurio y de agua nos van a servir para la calibración, sino que necesitamos un manómetro de articulaciones de precisión, o un manómetro digital o un manómetro de articulaciones que esté calibrado, que sepamos que está en buen estado, un manómetro de articulaciones digamos que esté nuevo, o un manómetro electrónico digital con el cual podamos testificar la presión que le estamos haciendo llegar al transmisor. Si analizamos la parte eléctrica, pues es lo mismo, tenemos la fuente de voltaje y el amperímetro conectado en serie con el transmisor, que es exactamente lo mismo que tenemos para el otro instrumento, la fuente de voltaje en serie con el amperímetro y en serie con el transmisor, y que teníamos también para el primer circuito. Entonces el circuito eléctrico sigue siendo igual. Lo que cambia ahora es el sistema con el que le vamos a simular los cambios de la variable de proceso a ese transmisor, ya que es un transmisor de un rango alto, donde tenemos la presión de 0 hasta 80 kilogramos por centímetro cuadrado. El manómetro patrón al que se está usando aquí, o haciendo referencia a su uso, es un manómetro de un rango que debe ser igual o mayor que lo que se le va a aplicar al instrumento. Cuando menos que sea igual o que sea mayor que el rango del instrumento, para poder leer el 100% de la escala de lo que se le debe aplicar al instrumento. Si fuera un manómetro de un rango menor, pues no alcanzarías a registrar los valores más altos del instrumento. Tiene que ser igual su campo de medida, y la otra opción es que sea mayor que el campo de medida del instrumento. Las unidades, kilogramos por centímetro cuadrado. Las mismas unidades que tiene el instrumento. Eso es lo más óptimo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si tuviéramos un manómetro en PSI, pues habría que hacer la conversión para encontrar el valor exacto de lo que vamos a medir. Y luego la columna de los datos de la señal de salida, los valores ideales 4, 8, 12, 16 y 20. Luego seguirían los valores reales sin ajustar o sin calibrar, y luego los valores reales ya cuando dejemos el equipo calibrado. Entonces hay que recordar que hay que primero localizar en qué condiciones recibimos el equipo para saber si tiene error de cero, saber si tiene error de span, saber si tiene error de angularidad, para poder corregir la descalibración. En cuanto al equipo de la bomba hidráulica, pues hay que recordar
que la bomba hidráulica es un sistema diseñado específicamente para ese propósito, ¿verdad? Es un equipo que puede consistir de este sistema. Es una bomba hidráulica como eh, el sistema que tenemos en los gatos hidráulicos, donde hacemos que el aceite de un depósito pase a través de una válvula check y de ahí llegue a un espacio más reducido, que serían las tuberías que vemos de este lado. Entonces de aquí sale un manifold o un múltiple con dos tuberías de salida. Y entonces al momento de que accionemos la palanca, vamos a estar abriendo el paso del aceite a través de la check y luego empujando con un pistón el aceite a que pase por la check y llegue a esta zona, donde pues vamos a estar viendo la señal de presión en el manómetro que queremos calibrar y en el plato de donde van a ir ubicadas las plomadas o los pesos muertos para hacer la calibración. Como ya hemos platicado en clases anteriores, pues ahí tenemos también lo que sería el grupo de pesas que vamos a poner, o pesos muertos, o las plomadas que van a ir en lo que es el disco de prueba de la calibración. Y pues ir poniendo plomadas según la presión que vamos a tratar de leer en el manómetro que se está verificando, que se está tratando ahí de calibrar. Entonces, este es el equipo básico donde tenemos precisamente las plomadas o los pesos muertos. Aunque el fabricante de estos equipos también tiene la versión donde ya no hay plomadas y ya no hay pesos muertos, sino un grupo de manómetros de precisión que van a ir colocados en lugar de el disco que veíamos hace un instante donde se ponen las plomadas. Sigue teniendo su bomba hidráulica, pero ahora ya no hay disco, ya no hay pesos muertos, aunque el equipo se sigue llamando igual, balanza de pesos muertos, aunque aquí ya no hay pesos muertos, ya no existen los pesos muertos en este diseño, sino que son manómetros de articulaciones de precisión. Bueno, hay otro concepto en los transmisores electrónicos de galgas extensométricas y el concepto de los transmisores inteligentes. ¿Qué diferencia hay de un transmisor inteligente comparado con un transmisor de galgas extensométricas convencional? Pues bueno, hay que recordar que básicamente es que el instrumento tiene una plataforma con un sistema de memoria y un microprocesador. La diferencia es que es un instrumento con mayor tecnología que le va a dar una categoría de hacer más tareas a ese instrumento. Entonces el instrumento, digamos, con esa plataforma, ese sistema de memoria, va a tener funciones adicionales. A eso se refiere el concepto de un transmisor de los llamados inteligentes. Sigue siendo un transmisor de galgas extensométricas, un transmisor electrónico, pero además tiene un sistema de memoria y el carácter de inteligencia se lo da un microprocesador que va incorporado en esa tarjeta del sistema de memoria. Entonces el microprocesador le da la categoría de inteligencia a ese equipo, el cual va a tener una diversidad en su funcionamiento. ¿Qué diversidad va a tener? Bueno, pues aquí lo vemos en esta imagen. El instrumento puede ser capaz no de medir solamente una variable, sino puede medir 3 señales diferentes. Puede medir temperatura, por ejemplo, puede leer presión manométrica, puede leer presión diferencial. Algunos instrumentos pues pueden leer flujo y temperatura. Entonces el instrumento se vuelve un instrumento más complejo, donde
pues el sistema de memoria, el microprocesador, los componentes de control que contenga pueden hacer que este instrumento sea capaz no solo de estar leyendo las variables y entregándolas como una señal de control, una señal con un multiplexor para tener 3 canales o 4 según la cantidad de variables que esté leyendo, donde puedes monitorear simultáneamente las 3 o las 2 o las variables que esté leyendo, donde además su sistema de memoria le permita tener un archivo de datos. Es decir, que puede estar funcionando también como un registrador directamente de ese instrumento. Entonces, ese registrador pues va a tener tarjetas de memoria donde tú puedes estar haciendo el cambio de la tarjeta de memoria para llevarte los datos y almacenarlos de los eventos que se vayan manifestando en lo que es el uso del transmisor. Típicamente, por ejemplo, algo que se ocupa mucho es en el caudal, grabar el caudal para una facturación, por ejemplo. Entonces ahí queda almacenado el gasto o el caudal. Otra característica es que estos instrumentos pues van a contener un display, donde en el display tú puedes ver la variable, la variable en diversas unidades de medición. Si estás leyendo, si el instrumento es para presión, bueno, ese display te puede, con el menú puedes escoger, bueno, lo voy a leer en kilogramos por centímetro cuadrado. O puedes escoger, bueno, lo voy a leer en PSI, en libras sobre pulgada cuadrada. Lo voy a leer eh, si es presión diferencial, bueno, lo voy a leer en pulgadas de columna de agua, o en centímetros de columna de agua, o en pulgadas de mercurio, o en centímetros de columna de mercurio. Entonces puedes escoger tú el sistema de unidades en el menú del instrumento. Y la comunicación con el instrumento, pues debido a que esto tiene una plataforma y un software de comunicaciones, la comunicación se puede hacer con una PC o con un handheld, un programador manual, para hacer la verificación del equipo. Es decir, que tú te puedes llevar un programador manual, estar cerca del instrumento y ahí mismo verificarlo sin tener que retirarlo de la operación, como es digamos, lo tradicional, que tienes que ir, desconectar el instrumento, sacarlo de servicio, llevártelo a un banco de pruebas, a un cuarto de calibración, hacer la verificación y luego devolverlo a instalar al sistema. Este tipo de instrumentos tienen la ventaja de que ahí mismo lo puedes verificar, ahí mismo lo puedes calibrar, ahí mismo puedes echar a andar puedes echar a andar o correr un pequeño programa de autotest que haga una lectura de retroalimentación para poder detectar pues los diferentes eventos de descalibración, o inclusive te puede dar el test, una prueba para los elementos primarios de medición y poder determinar qué tanto desgaste tienen y poder en un momento dado decir, bueno, este instrumento ya hay que retirarlo de servicio porque sus elementos primarios ya están dañados. Entonces es un instrumento que te brinda un grupo de facilidades al momento de su uso, y de ahí el nombre, ¿verdad? De ser un transmisor inteligente, en el cual vas a tener funciones adicionales que van a hacer que el sistema de control se pueda corregir y se pueda verificar de una manera más rápida y más sencilla. Claro que toda digamos que esa electrónica adicional, pues van a hacer que el costo de ese instrumento se eleve muchas veces. Es decir, este instrumento pues ya va a andar costando lo que cuesta un automóvil. ¿Sí? Un instrumento que va a andar costando, digamos, algo así cercano a los
a los 100,000 o por allá más arriba, depende del tipo de fabricante. Son instrumentos que van a tener un costo muy elevado y pues con los cuales se tiene que tener, con todos los instrumentos en sí, pues mucho cuidado, ¿verdad? En el manejo de estos equipos. La tarjeta, pues de o la estructura, digamos, de estos equipos puede tener una estructura en la cual tenemos una zona de aislamiento de lo que es el cerebro del equipo y la zona del proceso. O sea, debe estar aislado para su protección. En forma, digamos, en lo que es el manejo de las señales eléctricas. Entonces aquí tenemos el manejo de las señales de los sensores que se podrían conectar al instrumento y luego pues los optoacopladores hacia la tarjeta electrónica para poder tener digamos, una correcta separación de las señales de campo con las señales de nivel lógico que presenta este instrumento. Bien, hasta aquí terminaríamos esta sección del repaso del día de hoy y pues ya el día de mañana continuamos con con la siguiente sección de este repaso. Entonces, por lo pronto aquí terminamos y continuamos el día de mañana.